con el interés y con el ahínco que nos están demostrando con aceptar acompañarnos. En los inicios hacíamos algo que empezamos a hacer todos hace unos años desde Canarias, que fue contemplar, mirar a África, yo diría que inventarla, imaginarla, crearla. Y teníamos en ese momento trabajábamos desde el sentido de la oportunidad que nos obligaba la cercanía. Ahora no es que esté cerca, ahora creo que con estas jornadas se demuestra que está aquí, porque están aquí los que están allí, los que están precisamente trabajando en África desde distintos sectores. Y aquí en la Facultad de Ciencias de la Información nos alegra muchísimo que estemos aquí analizando lo que se hace, lo que está por hacer, y analizando y discutiendo esto que se ha denominado relaciones entre los militares, periodistas y cooperantes, el caso de África. La verdad es que analizar esas relaciones a veces es difícil, y creemos que estas jornadas lo va a hacer fácil, lo va a facilitar, porque siempre será el diálogo el que nos acompañe. Hablo de que este es el presente y tengo que ser honesta y decir que me alegra muchísimo que precisamente contemos con futuro en esta facultad, en esta relación con África, con el Instituto de Estudios Estratégicos, con todos los que nos acompañan, y en especial quiero hacer mención a la tarea de Alberto, que desde su análisis de investigación puso todo el empeño. Alberto, que es el secretario de esta facultad, el empeño en combinar que entiendo es un excelente programa para pasar el día de hoy en compañía a todos. Muy bienvenidos, vamos a disfrutar, vamos a aprender, vamos a trabajar durante toda la jornada juntos. Muchas gracias por estar aquí. Excelentísimo señor rector magnífico de esta Universidad de La Laguna, ilustrísima señora decana de la Facultad de Ciencias de la Información, señoras, señores, muy buenos días. Para mí es un verdadero honor poderme dirigir a ustedes en representación del Ministerio de Defensa y en nombre del director del Instituto de Estudios Estratégicos, el general de Artillería, don Miguel Ángel Ballesteros, quien me ha pedido expresamente que se le excusase, ya que acaba de llegar de un seminario en el extranjero y hoy mismo estar dando otro. Yo soy el director del Centro de Historias de Cultura Militar de Canarias, sito en el establecimiento de Almeida, en Santa Cruz de Tenerife. Por si alguno no conoce ese centro, les puedo informar que creo que puede ser muy interesante para ustedes en sus labores de investigación, tanto privadas como dentro de sus prácticas docentes, para lo cual quiero que sepan que se ha firmado un convenio específico para que los alumnos de esta universidad puedan realizar sus prácticas en colaboración con este centro, en el cual disponemos de 3 tipos de patrimonio de un valor muy estimable. De una parte, los fondos museísticos, que detallan minuciosamente el discurso histórico, desde la incorporación a la Corona de Castilla de este archipiélago hasta los últimos acontecimientos internacionales. Por otra, disponemos de un archivo histórico muy completo, que data desde la primera mitad del siglo XVII. Asimismo, y por último, disponemos de una biblioteca con más de 36.000 títulos, desde 1723, el más antiguo. Además, me imagino ya sabrán que la entrada es libre, el aparcamiento es gratuito, con muy buenas comunicaciones, y el centro está localizado en un lugar emblemático con unas vistas del puerto de Santa Cruz envidiables. Perdiendo al tema de la jornada actual, quisiera comunicarles que el Instituto de Estudios Estratégicos se organizó en abril de 1970 en el seno del Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, que había sido creado en 1964. Tenía por referencias al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, al Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de París y al Instituto de Defensa Nacional de Lisboa. En la actualidad, su director es el general Miguel Ángel Ballesteros, mencionado anteriormente. Desde 2012 depende funcionalmente de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio, en lo relativo a la difusión de la cultura de seguridad y defensa y el fomento de la conciencia de defensa nacional. Los objetivos de trabajo de este instituto son los siguientes:
Fomentar el debate y análisis sobre los nuevos escenarios que afectan a nuestra seguridad y sobre las doctrinas y estrategias para garantizarla. Transmitir a la sociedad la evolución de la noción de la defensa nacional, encaminada hoy hacia un nuevo concepto de seguridad y defensa integrado en un marco más amplio con nuestros socios y aliados, con quienes defendemos conjuntamente un modelo de sociedad y unos valores comunes. Elevar el nivel de cultura de seguridad y defensa de la sociedad española, para que los ciudadanos conozcan el papel que nuestra Constitución le otorga a las Fuerzas Armadas y para que asuman plenamente la necesidad de que España cuente con unos ejércitos modernos y eficaces. Dar a conocer el papel que las Fuerzas Armadas desempeñan en beneficio de la sociedad española, contribuyendo internacionalmente a las tareas de mantenimiento de la paz, la seguridad y al respeto de los derechos humanos. Dar a conocer en el ámbito educativo a las Fuerzas Armadas y su papel activo en protección de la paz, la seguridad y defensa nacional e internacional, como un elemento más de su conocimiento del Estado. Alcanzar la completa identificación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad española mediante la puesta en valor del trabajo de sus miembros. Potenciar la visibilidad y el conocimiento de las Fuerzas Armadas fomentando las relaciones institucionales con otros estamentos públicos y mantener permanentemente identificados los parámetros y motivaciones que determinan el grado de interés de la sociedad hacia las necesidades globales de la defensa mediante estudios sociológicos. Yendo al objeto de esta jornada, me gustaría decirles que después de una larga relación de colaboración entre el Instituto de Estudios Estratégicos y la Universidad de La Laguna, en esta edición la Facultad de Ciencias de la Información vuelve a tomar las riendas de esta colaboración para presentar a los alumnos, los futuros periodistas canarios, aspectos tan relevantes en el mundo actual como analizar el entorno estratégico en el que nos desenvolvemos, que se caracteriza por la aparición de nuevos riesgos y amenazas que conforman un entorno de seguridad caracterizado por la incertidumbre, complejidad y globalización, y que desgraciadamente generan mucho sufrimiento y alarmantes crisis humanitarias. Hoy, las cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa se presentan diariamente a la opinión pública a través de los medios de comunicación y por este motivo cobra especial importancia el seminario en la Facultad de Periodismo. Las sociedades democráticas se están involucrando cada vez más en temas que hasta hace poco tiempo eran tratados de forma casi exclusiva por expertos e investigadores, y es fundamental de que esta sociedad conozca cada vez más los retos y desafíos que suponen los riesgos y amenazas que requieren del esfuerzo de toda la Administración del Estado y también que sean conscientes que atajar y solventar la crisis humanitaria, la pobreza o la violencia necesitan del compromiso de todos. Para lograr este objetivo, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, permítame reconocer el trabajo de su decana y su equipo para llevar adelante esta jornada, ha trabajado en estrecha colaboración con el Instituto de Estudios Estratégicos para llevar adelante este proyecto académico. El Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Estudios Estratégicos, ha decidido respaldar y patrocinar esta jornada con la confianza de que con esta Universidad de La Laguna el éxito está garantizado y que hoy, en esta jornada, se profundizará en muchos aspectos relacionados con comunicación en y sobre los conflictos armados y las crisis humanitarias, y mirando mucho a África, un continente del que nos sentimos tan cercanos. En este seminario tendremos la oportunidad de oír a periodistas, corresponsales en el terreno y profesores universitarios y a militares, y todos con el objetivo de poner problemas y soluciones sobre la mesa, con un factor común. Todos somos muy conscientes del grave problema que está atravesando África y también de que España y la Unión Europea deben volcar mayores esfuerzos para solventar las crisis y conflictos africanos, que son nuestras crisis y conflictos. Todos los ponentes expondrán sus puntos de vista y desde el debate sereno y respetuoso, seguro que entre todos conseguirán que miremos a África y a los africanos como merecen. Para el Ministerio de Defensa es un auténtico honor trabajar con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna en su primera tarea de fomentar la conciencia de seguridad y defensa de España. Muchas gracias por su atención. Señor director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, señora decana de la Facultad de Ciencias de la Información, señor teniente coronel del Instituto Español de Estudios Estratégicos, autoridades militares, ponentes, miembros de la comunidad universitaria. Buenos días a todos y sean muy bienvenidos a la Universidad de La Laguna. Es un placer recibirles en esta casa de estudios para reflexionar sobre un asunto de tanto interés como es el papel que juegan los medios de comunicación en los conflictos armados y en las crisis humanitarias.
Muchas gracias al Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias y al Instituto de Estudios Español de Estudios Estratégicos por podernos traer a nuestros alumnos y a la comunidad universitaria en general un debate de tanta relevancia como este. Es sin duda una muy buena iniciativa de la colaboración estable que mantienen con esta facultad, lo que propicia anualmente un espacio de debate sobre dos mundos, el del periodismo y el de la defensa y prevención de la paz, que tienen mucho que decirse. Sin la comunicación y sin los profesionales que la gestionan, viviríamos en un mundo aislado, una suerte de limbo complaciente con nosotros mismos y con nuestras rutinas diarias. Gracias a que no es así, a que todavía quedan profesionales de los medios que ponen en riesgo sus vidas para cumplir con su misión informativa, nos llega al resto de la sociedad pinceladas de lo que sucede. Y digo pinceladas porque la realidad es muchas veces más compleja y porque en situaciones extremas de trabajo, donde el miedo y la mordaza son carta de naturaleza, cada uno hace lo que puede. No sabríamos nada de los horrores de Libia, de las penalidades del Sahel o de tantas hambrunas en destinos tan asolados como Somalia o Etiopía, si no hubiera sobre el terreno periodistas y cooperantes que nos lo cuenten. Guerrillas interminables como las de Angola o Nigeria nos serían completamente ajenas. Lampedusa para nosotros sería una idílica isla en medio del Mediterráneo, y por eso jornadas como esta que inauguramos son hoy imprescindibles, máxime en un entorno universitario, y es necesario despertarnos de nuestro letargo y entender que el a veces molesto papel de los medios de comunicación es vital para construir sociedades igualitarias, justas y cultas, que es a lo que aspiramos. Es igualmente pertinaz la conexión con los que más abren sobre el terreno, los profesionales de la defensa, y por eso unos y otros han de trabajar conectados, compartir información y ser conocedores y respetuosos con las estrategias del otro. Felicito, por tanto, a la Facultad de Ciencias de la Información de nuestra universidad y a su equipo de canal por poner en contacto los dos mundos, algo realmente muy oportuno. Espero que disfruten de las jornadas, especialmente los alumnos, que no duden en preguntar todas aquellas cuestiones que les susciten interés, ya que se les brinda la oportunidad de conocer de primera mano, a través de estupendos profesionales de los medios y también de la defensa, como he dicho, de aprender mucho al tiempo de observar más de cerca cómo es el periodismo sobre los terrenos tan difíciles como son los conflictos armados o las crisis humanitarias. Muchas gracias por su atención y declaro abierta esta sesión. Ahora comenzará el primer panel que está moderado por Xema Santana. Bueno, buenos días a todos, autoridades, organizadores, miembros de la mesa. Enseguida se incorporará Nicolás Castellano, que complementa esta parte primera de esta interesante mesa que se ha propuesto la organización. Buenos días a los estudiantes, también a los asistentes no estudiantes. Buenos días a todos los que nos están viendo también en streaming, por internet. Ya saben que es www.ustream/channel/emprendoteca. Y buenos días también a los que siguen la retransmisión o el seguimiento de estas jornadas, a través del hashtag ULLAfrica, cuyo timeline podemos ir viendo en la pantalla de la izquierda, y desde luego que ya se está moviendo por la red social Twitter.
Buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Chema Santana, aprendiz de periodista, trabajo en la cadena SER y en El País, aquí en Canarias, y bueno, también en un medio de comunicación especializado en África que hemos puesto hace en marcha 3 años y que afortunadamente sigue vivo a pesar de los tiempos y sigue vivo y creciendo con más de 15 colaboradores y corresponsales en distintos países del continente. Tengo el tremendo honor, que para mí es desde luego un placer, de moderar una de las mesas redondas más interesantes que yo creo que puede haber hoy en España particularmente, con periodistas canarios de talla internacional como Pepe Naranjo y Nicolás Castellano. Desde luego un lujo para los profesionales canarios de la comunicación tenerlos aquí. También miembros de las Fuerzas Armadas como el coronel Juan Sevilla con una experiencia internacional que enseguida van a ver porque es el primero en exponer, en Kosovo, en Bosnia. Ahora haremos un breve resumen de su carrera. También con miembros con nada menos que el responsable de comunicación de Amnistía Internacional o el codirector del título de especialista en información internacional y países del sur de la Universidad de Complutense, Ángel Gonzalo y Javier Bernabé, que están aquí delante. La mesa se llama Cuando África es noticia, conflictos armados y crisis humanitaria. Y África es noticia más allá de los conflictos, solo hay que quererlo ver y saber mirarla. Hoy, sin embargo, la vamos a mirar por una de sus caras más amargas, pero en la que los periodistas de información internacional más se tienen que fajar, que es la de los conflictos que matan, que derraman sangre, que fuerzan desplazamientos y destrozan vidas. No son conflictos en los que los periodistas se lucen, son conflictos que cuestan muchas vidas y derraman mucha sangre. Y una cosa más que es importante, es un placer también en esta mesa, porque en esta mesa se sentarán, al margen del coronel, obreros de la información. Y esto no es baladí, porque no es baladí destacar la perspectiva de clase, porque como ellos bien saben, si por el patrón fuese, en muchas ocasiones no se iría a conflictos cuya cobertura es totalmente necesaria. Y son los obreros de la información, a veces jugándose su vida, su dinero, su propia psicología, los que arriesgan por ser los ojos de todos nosotros, de todos ustedes, en estos conflictos. Así que antes que nada, muchas gracias. Empezamos como decía, con el coronel Juan Sevilla. Juan Sevilla es coronel de Infantería del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, con una amplia experiencia en mandos de unidades y despliegues en operaciones de paz. Actualmente está destinado en el cuartel general del Mando de Canarias, un mando muy relevante dentro de las Fuerzas Armadas Españolas, y entre sus destinos podemos destacar pues estuvo en Grecia, en Larisa, en el cuartel general de la OTAN, también experiencia en Bosnia en 1996, en Kosovo en 1998 y en Macedonia en 1999 y años posteriores. En cuanto a su formación, además de diplomado de Estado Mayor, es titulado de Alta Gestión de Recursos Humanos por el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional en Operaciones Psicológicas, Cooperación Cívico-Militar y Operaciones de Paz por la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, y además ha realizado diversos cursos de especialización en la Escuela de la OTAN en Alemania. Ha publicado artículos en diferentes revistas militares y colaborado en diversas ocasiones con la Cátedra General Gutiérrez de esta Universidad de La Laguna y con otros organismos. Además, el Mando de Canarias tiene mucha experiencia en las últimas guerras de Afganistán e Irak, y la opinión y la experiencia que el coronel don Juan Sevilla nos puede trasladar seguramente será muy interesante. Así que sin más dilación y para ir aprovechando el tiempo, arrancamos con él, con su experiencia. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Universidad de La Laguna y al Instituto Español de Estudios Estratégicos por haber contado conmigo para estar en esta jornada. Esta jornada tan interesante, con un tema tan candente como es el tema de África actualmente y la situación de crisis que se vive en el área del Sahel. Y bueno, pues yo, como se va a hablar muchísimo de África a lo largo de todo el día,
y como espero que luego en la ronda de preguntas todo el mundo se atreva a preguntar todo lo que quiera, pues voy a empezar por contar un poco qué es eso del Mando de Canarias y de operaciones, en fin. El Mando de Canarias, para los que no lo sepan, pues es una serie de unidades operativas ligeras que despliegan en Canarias y que tienen como misión, además de proteger las islas, además de colaborar con las autoridades civiles en todo aquello que necesiten ante cualquier emergencia y además de estar aquí dispuestos a lo que sea necesario, tiene la misión de prepararse específicamente para poder formar parte de cualquier contingente que se despliegue en cualquier lugar del mundo. Esto, lógicamente, es nuevo. Es nuevo porque el Mando de Canarias, como tantas unidades del Ejército de Tierra, ha tenido que ir cambiando. Antes no era así. Ahora ya no hay mili, ahora son profesionales los miembros de las Fuerzas Armadas, todos. Hay hombres y mujeres perfectamente integrados y cumpliendo perfectamente con los cometidos que se les asignan, y el Ejército pues se ha tenido que ir modernizando, reduciéndose en número de personas y adaptándose perfectamente a esos compromisos de misiones en el exterior, y para eso nos preparamos cada día. Para nosotros ha sido un reto hace unos años el poder estar al nivel que pensábamos que deberíamos estar. Muchas veces no nos lo creemos, nos pasa igual. Aquí en Canarias tenemos ese complejo, a lo mejor, de que parece que en Madrid lo hacen todo mejor o que saben más o que... No es cierto, no es cierto. Aquí en Canarias lo hacemos todos muy bien, no solo los militares, los civiles sobre todo. Y entonces, bueno, para nosotros el reto fue Afganistán. Hace 6 años el Mando de Canarias entró a formar parte de esas unidades de élite, Brigada Paracaidista, Brigada de la Legión y la Brigada de Canarias, como las 5 unidades exclusivas que rotan en un escenario difícil, un escenario muy peligroso, pero donde teníamos que estar porque allí España había decidido contribuir al esfuerzo que se estaba haciendo en ese país. Un escenario en el que, lógicamente, pues la misión de paz pues tiene ese nombre, pero había combates, había que dar seguridad a un pueblo que estaba oprimido por una insurgencia, que no eran todo talibanes, también había, como en el Sahel, pues un montón de delincuentes, de contrabandistas y de gente que pretendía hacer negocio oprimiendo al pueblo de esa zona, con sus costumbres, con sus formas de hacer las cosas, que nosotros tenemos que respetar, porque lo que no vamos a ir es a los sitios a decirles que cambien sus formas de hacer, no. Aunque, lógicamente, hay cosas que tienen que mejorar y nosotros les tendremos que decir cómo y dar seguridad para que lo puedan hacer, si quieren. Con dificultades de todo tipo, porque la primera vez que nos tocó desplegar, pues fue en invierno. Parecía un poco de broma, ¿no? Es decir, bueno, pues mandamos a los Canarios por primera vez en invierno, a 20 o 20 y tantos grados bajo cero. A ver qué tal. Pues muy bien. De hecho, tengo que decir, y esto no es tirarnos flores, que las unidades más condecoradas en la guerra de Afganistán, llamémosle el escenario de Afganistán, que ahora estamos terminando porque se acaba de replegar el último contingente, también canario, que ha cerrado esta misión, son las unidades de Canarias. Curiosamente, la Brigada de Infantería de Canarias. Un escenario donde había mucho peligro y mucho riesgo y donde hemos perdido efectivos, que es una forma muy fea de decirlo, donde ha muerto gente que estaba allí con ilusión, luchando para poder cumplir con una misión que se le había asignado. Una misión que, entre otras cosas, pues tenía que hacer que los afganos pudieran valerse por sí mismos, porque realmente la presencia de los cooperantes, la presencia de los militares, la presencia de los medios es para que ellos sean capaces de gestionarse, para que el esfuerzo de todos, no solo de los militares o de los cooperantes, cada uno por su lado, sea capaz de construir o reconstruir una sociedad y que pueda valerse. Apoyo a la gobernabilidad, creación de policía, reintegración, tratar de que los insurgentes depusieran sus armas y se integrasen de nuevo en la sociedad. Y desde luego el apoyo a la población, a los más débiles, a las mujeres y a los niños, que como en todos los escenarios y más en un país como este, que es uno de los más pobres del mundo, y en la región más pobre prácticamente de Afganistán, que es donde desplegábamos nosotros,
pues pudieran salir adelante y pudieran tener un futuro que no fuera el seguir siendo pobres el resto de su vida si no se morían antes. Ayuda humanitaria, colaborar con la cooperación, por supuesto. De hecho, es conveniente saber que en esta misión se ha puesto en marcha un proyecto que se llama Equipos de Reconstrucción Provincial a todos los niveles, por todos los países, en el que se compenetran civiles y militares dentro de ese mismo equipo de reconstrucción. Nosotros concretamente teníamos gente de AECID con grandes proyectos y nosotros colaborábamos con ellos en todos los aspectos. Eran parte de la misión. También, pues ganarnos a la gente, darle ilusión a los niños y enseñarles español, que lo aprenden con una facilidad impresionante. Ojalá nosotros tuviéramos la misma facilidad para aprender inglés que ellos tienen para aprender cualquier idioma. Y a las mujeres, hacer que las mujeres pudieran salir de esa situación tan terrible. ¿Eso es meterse en la forma de vivir de esta gente? Yo creo que no. Yo creo que los derechos humanos están por encima, en muchos casos, de costumbres ancestrales. No se trata de imponer democracia. Democracia, incluso ahora mismo, en esos países seguro que tiene mal concepto, pero sí reglas de buen gobierno, que ellos sean capaces de darse cuenta de cómo tienen que hacer y aceptarlo. Lo que digo, proyectos importantísimos para que pudieran salir adelante y una situación en la que al final lo que estamos buscando es que esa población se gestione por sí sola y agradezcan al mundo el que hayan estado allí para librarles de una crisis terrible. Pero claro, esto no deja de ser una cuestión política. Los militares, en ese sentido, no somos como los periodistas, que un periodista puede decidir ir donde le parezca. Coge y dice, bueno, si puedo conseguir financiación, me voy al sitio que yo creo que tiene que salir al mundo, ese sitio el que yo voy a conseguir que la gente sepa lo que está pasando allí. Los militares, lógicamente, somos un instrumento más del Estado a la hora de ejercer su acción exterior. Nosotros no decidimos dónde vamos o por qué. Ni siquiera decidimos cómo tenemos que hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para, si nos envían a un sitio, estar en las mejores condiciones de cumplir la misión. Y sobre todo, la seguridad de nuestra gente. Que todo el mundo esté tan preparado que sea capaz de sobrevivir en ese escenario y volver. La seguridad es fundamental. Y al final, España decide si va a contribuir, si va a participar, si no va a participar y de qué manera, y así decide qué es lo que envía a un escenario. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues que los ojos se vuelven hacia África y más concretamente hacia el Sahel, hacia esa especie de orilla de un mar de arena que es el Sáhara y que, por una serie de circunstancias que se verán a lo largo de la jornada de hoy, es pues un campo abonado para multitud de grupos insurgentes que lo que se dedican es al contrabando de armas, contrabando de drogas, contrabando de seres humanos y secuestros que a la postre, si no terminan como el desgraciado secuestro del otro día de los periodistas franceses, pues terminan en un rescate importante que les permite seguirse financiando. De manera que hoy en día se considera que Al-Qaeda en el Magreb Islámico es el grupo más poderoso económicamente de todos los grupos islamistas que existen desplegados en el mundo. No son solo los de Al-Qaeda los que están ahí. Hay un montón de grupos que lo que pretenden es lucrarse en unos países que lógicamente pues tienen muchas dificultades para controlar su territorio. Un territorio que, como sabemos, y yendo ya al caso de Mali, que quizás haya sido el que ha detonado ahora mismo el detonante de que la sociedad abra los ojos hacia lo que está pasando desde hace mucho tiempo en el Sahel, pues si nos fijamos en el país, vemos que esta frontera no parece muy normal, sinceramente. No parece muy normal porque tan rectilínea es imposible que se corresponda ni con grupos sociales ni con accidentes geográficos que tradicionalmente hayan dividido poblaciones distintas. No, esto ha sido artificial y como ha sido artificial siempre generará problemas. Por otra parte,
para poder controlar esas fronteras se necesitaría 10 o 12 veces el ejército que tiene Malí. Luego es imposible que se pueda controlar lo que pasa por ahí. Y lo que pasa por ahí son los tráficos de los que habíamos hablado antes. No voy a contar con detalle lo que ha sucedido en Malí, pero sí decir que a raíz de la caída del régimen de Libia, muchos de los que estaban luchando a favor de Gaddafi eran tuaregs. Tuaregs que al final han podido quedarse con mucho armamento del que tenían y que, aprovechando un golpe de Estado en un país como este, que convulso y con problemas norte-sur, pues han ocupado, con ayuda de grupos islamistas, el norte de Malí. Toda esta zona que vemos aquí, que unilateralmente han decidido que es Azawad y que es la tierra de los Tuareg y que es suya. Esto ha sido rápido, pero claro, los compañeros de viaje no tenían la misma intención, no les importaba mucho el tema de Azawad. Los grupos islamistas radicales los han echado y se han quedado dominando ese terreno que, lógicamente, les servía para sus intereses de tráficos, de todo lo que hemos hablado antes. Cuando en un momento dado se ha visto que podían intentar una ofensiva hacia la capital, hacia Bamako, Malí ha pedido ayuda a Francia y Francia ha intervenido con la operación Serval para evitarlo y para atacar a todos estos grupos. Esto no ha sido de un día para otro. De hecho, se llevaban muchos meses negociando una misión de Naciones Unidas y otra misión de la Unión Europea que no acababa de ponerse en marcha, pero que realmente era necesario. Y hoy en día, pues ya está puesta en marcha. Esa misión es la misión EUTM Malí, que es una misión de adiestramiento de las unidades. Es una misión de preparación de unidades del ejército de Malí para que puedan ir a controlar esa zona y a hacer el trabajo que deben hacer ellos. Una misión que es parte de un acercamiento a la solución para un problema que está en un país que es un riesgo para la seguridad de Europa y de España, fundamentalmente, de los países del sur de Europa. Y es una misión en la que España ya está participando. De hecho, somos, con Francia, los dos países que más miembros tienen en esta misión. Una misión que tiene su fecha de caducidad, pero que muy probablemente va a ser prorrogada. Termina el verano que viene, pero probablemente se prolongará porque lógicamente hay que continuar. Que forma parte, lo he dicho, de un acercamiento con todos los actores que pueden intervenir a nivel político, a nivel de cooperación, lo que se llama Comprehensive Approach, que es un acercamiento completo para que se le pueda apoyar al país en todos los aspectos. Y una misión para la que nosotros, aquí en Canarias, nos estamos preparando. De hecho, llevamos ya más de un año preparándonos específicamente para poder intervenir en ambientes de desierto, con estudios, con paneles, con grupos de trabajo y con unidades preparándose específicamente para actuar ahí. Estas fotos no son del desierto, son de nuestro campo de maniobras en Pájara, en Fuerteventura. Y ahí es donde nos estamos preparando, dispuestos a intervenir cuando nos lo digan. De hecho, si se prorroga la misión, lo normal es que a finales del año que viene el Mando de Canarias despliegue en Malí en esta misión de formación de los batallones. Y nada más, estoy abierto a las preguntas luego en el turno de preguntas y muchísimas gracias por su atención. Bueno, el coronel Juan Sevilla se ha adelantado el final de su ponencia en 5 minutos, imagino, y como me había trasladado al principio, antes de empezar, para que haya una mayor intervención del público. No les había contado que va a haber 20 minutos por exposición y luego un turno de preguntas, habrá un pequeño break y luego terminamos con los siguientes 2 intervenientes y una mesa redonda final en la que se volverá a abrir más bien un debate entre ellos mismos y también con las preguntas que fueran pertinentes por parte del auditorio. Por tanto, vamos a seguir con las exposiciones de Pepe Naranjo, de José Naranjo
y de Nicolás Castellano, y cuando ellos terminen pues procedemos a las preguntas para los tres. Vamos a continuar con el amigo y compañero Nicolás Castellano, periodista especialista en inmigración y cooperación al desarrollo de la cadena SER en la sección de sociedad. Recientemente, bueno, me ha cubierto hambrunas en el Cuerno de África y el Sahel también. Estuvo en Haití o en Fukushima, entre otras grandes coberturas que ha desarrollado Nicolás, y sobre todo también desarrolló una gran labor de información cuando la crisis de los cayucos en Canarias, pues hace ya algunos años, ¿no, Nicolás? Hace ya pues más de 10 años que comenzara aquella denominada crisis de los cayucos. Sin más dilación, pues Nicolás les hablará de su experiencia en estas crisis, en estos conflictos humanitarios que le ha tocado cubrir, y sobre todo de emergencia, ¿no? Como pudo ser el caso de Haití, en el que la emergencia era mucha, o el de Fukushima, en Japón, en el que también hubo una importante emergencia. Nicolás. Gracias, Chema. Muy buenos días a todos. Bueno, lo primero, pedir disculpas, me he retrasado un poco. Estaba en la radio trabajando con un tema que tiene que ver con África, que son las redes de explotación, víctimas de trata, que están utilizando Ceuta, Melilla y las pateras para introducir a niños víctimas de trata que acaban siendo explotados sexualmente en este mundo europeo maravilloso en el que presumimos vivir, tanto en España como en otros países de Europa. Pero hoy no les venía a hablar de mi libro, de esa historia, sino les venía a hablar de una de las experiencias recientes que he tenido a dos aguas, entre las costas africanas y las costas europeas, y que tiene que ver con la mayor catástrofe de la inmigración clandestina que se ha producido en la ruta que va desde el norte de África hacia Europa. A ver si me apaño con esto. Sí, vale. Bueno, yo les venía a hablar de las lágrimas de cocodrilo en Lampedusa, ¿no? Las lágrimas de cocodrilo, como saben, son una segregación que producen esos animales, y que en realidad esas lágrimas, esa segregación, ese líquido no producen ningún tipo de sentimiento, de sufrimiento, sino más bien al contrario, las producen cuando están en el proceso de alimentación, de comida, y en un proceso natural de limpiado del ojo de esos animales. Y para mí es una metáfora perfecta de lo que son las actitudes políticas de los gobernantes de este lado de la orilla, de Europa, que presumen de derechos humanos, presumen de discurso, pero cuando en realidad hay que tomar decisiones, tanto en lo político como en lo defensivo, en lo militar, ya que estamos en este foro, desde mi punto de vista fracasan estrepitosamente, ¿no? Ante 400 ataúdes juntos, de ellos 16 niños, en el hangar del aeropuerto de Lampedusa, en el naufragio del pasado 3 de octubre, aquí en esta imagen pueden ver al señor Durão Barroso, a Enrico Letta, al primer ministro italiano, a la alcaldesa de Lampedusa, una mujer, por cierto, con un discurso bastante coherente porque trabajaba en organizaciones de derechos humanos antes de ser alcaldesa. Se hicieron las promesas de siempre, ¿no? Se hicieron las promesas de que vamos a tomar una decisión importante, abrir corredores humanitarios, etc., etc., etc. Solo unos días después se reunieron en el Consejo de Europa todos los jefes de Estado, y el punto que estaba sobre la mesa de tomar una decisión importante entre todos los países de Europa para evitar estas tragedias se cayó de la agenda prevista, no se tocó en la reunión prevista por los jefes de Estado de la Unión Europea y se pospone hasta el mes de diciembre. Entonces, la primera reflexión es que 400 muertos no son suficientes para que Europa de verdad tome alternativas a la política securitaria, militar, de despliegue de patrulleras, de este muro más o menos visible de patrulleras o de verjas en Ceuta y Melilla que estamos poniendo ante la inmigración. Desde mi punto de vista, nos retrata bastante, y en este sentido negativo, de la falta de interés político que hay en estos asuntos, ¿no? Entonces, pues estas eran las imágenes, ¿no? Curioso, más de 20 años llegando pateras y produciéndose naufragios en Lampedusa, y jamás había ido un representante de la Unión Europea a visitar esta pequeña isla que está situada a tan solo 119 kilómetros de la frontera con Túnez. Es África prácticamente. 20 años de tragedia y nadie había tenido tiempo para ir a interesarse por la situación de la isla humanitaria, por cómo afrontan las administraciones, por cómo los vecinos hacen esto, ¿no? Y ya que estamos en Canarias, me recordaba mucho, hacía un paralelismo con la situación de Fuerteventura, en
finales de los años 90, ¿no? El primer naufragio se produjo en 1999 en las costas de Fuerteventura, a solo unos metros de la playa. Y a principios de los años 2000 todos eran eso, también promesas de los distintos gobiernos, aquí no estamos hablando de colores políticos, promesas, discursos humanitarios o plañideros cuando se producían las catástrofes, promesas puntuales, pero la siguiente catástrofe seguía aconteciendo, el siguiente naufragio y no se tomaban medidas. Y la gente de Lampedusa está sola, el centro de atención o de retención de inmigrantes en Lampedusa es una auténtica basura, vergonzoso, con capacidad para 250 personas y había más de 1000 familias enteras de niños sirios con sus madres durmiendo a la intemperie en colchonetas en el suelo mientras llovía. Y eso, la Unión Europea e Italia no han tenido unos cuantos euros para comprar al menos unas tiendas de campaña y que la gente no duerma en esas circunstancias, ¿no? Eso es lo que uno de los titulares que me pareció bastante acertado del diario El País, que unos días después visitó la isla, después que nosotros estuviéramos por allí. Una isla muy pequeña para tanto dolor. Yo creo que es una metáfora de lo que estaba pasando la gente de Lampedusa y de lo que acaba pasando los inmigrantes, ¿no? Es una historia que se pone el foco periódicamente por parte de los medios de comunicación, y aquí hago la primera autocrítica, pero que nos olvidamos de ella, ¿no? Pero si observamos el mapa de muertos en las fronteras de Europa, y esto está elaborado nada más y nada menos que por un organismo oficial que ustedes conocen, que es la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, en la que, por cierto, participan como agentes colaboradores, por ejemplo, en la Guardia Civil Española. Todos esos globitos que ven ahí, no sé si alcanzan a verlo de tan lejos, pero yo se los explico. Los globos grandes azules más claros son naufragios. O sea, pueden hacerse la idea de la cantidad de naufragios que se han producido. En este balance oficial hablaban desde enero de 1993 a marzo de 2012 de 16.264 muertos confirmados en la frontera, en este muro que hemos construido entre Europa y África. A mí me hace pensar muchísimo al respecto, ¿no? Y luego, otro tipo de circunstancias que se han dado, pues son suicidios, muertos de hambre o frío en el desierto, que son esos globos verdes, y es una de las historias que desgraciadamente se ha puesto de actualidad estos últimos días, con la muerte de 92 personas, de ellos 58 niños, en el desierto del Teneré, al norte de Arlit, en Níger, muertos de sed, porque tuvieron un problema con el coche cuando atravesaban esta ruta, que es una de las principales rutas en el interior del continente africano hasta llegar a Europa, y eso lo voy a explicar un poco más, ¿no? Y esta es una foto tomada aquí en Tenerife, en el Muelle de los Cristianos, y que desde mi punto de vista también identifica bastante la actitud de los gobernantes europeos, de la clase política, y si me permiten, de parte de la sociedad, ante la problemática de la inmigración. Estamos en la poltrona, en la colchoneta, vemos una realidad y periódicamente cambiamos el canal si nos incomoda, igual que los políticos acomodan el discurso a que hoy sí es una gran tragedia, lágrimas de cocodrilo en Lampedusa, prometo 30 millones más, prometo elaborar un corredor humanitario, pero cuando llega el Consejo Europeo y hay que tomar decisiones, posponen la decisión porque tenían que hablar de espías, ¿no? Les suena, y aquí, estando entre militares, es mucho más interesante el asunto. Pero claro, todos estos inmigrantes que acaban llegando a la frontera europea han pasado por muchos sitios, ¿no? Estos son gente de Cachemira y de India que llegó en el Marine One a Mauritania en el año 2007, un barco con 400 personas que iba con destino a Canarias, y esto fue una auténtica aberración de los derechos humanos. Estuvieron encerrados 6 meses en un centro de inmigrantes en Nuadhibou, Mauritania, custodiados por policías españoles en una decisión surrealista, en un acuerdo bilateral con un país evidentemente pobre y con pocos medios, en el que se impusieron que los policías españoles estuvieran vigilando un centro de retención improvisado, una antigua factoría de pescado en el muelle de Nuadhibou. De ahí fueron llevados a una antigua escuela, la escuela de Cansado, que habían habilitado militares del Ejército de Tierra Español en el año 2006, en plena salida de los cayucos. España puso a disposición de Mauritania la habilitación de un centro con literas, equipos de suministro eléctrico, incluso una cocina, etcétera, etcétera, para que aquellos inmigrantes que a decenas y decenas y centenares eran detenidos al día en las costas de Mauritania tuvieran un lugar más o menos en condiciones, ¿no? Pues estos chicos, la mayoría, fueron expulsando a sus países, a Cachemira, India, Cachemira, país en conflicto, ya que estamos entre militares, en teoría solicitantes de asilo o potenciales solicitantes de asilo, y al resto los sometieron a una tortura que fueron 6 meses encerrados en centros. El resultado,
quedaron unos 35 que eran inexpulsables porque venían efectivamente de ciudades donde estaban matando a la gente. Y esos 35, los 10 que vinieron a Europa, 6 se fueron a Portugal y 4 a España. Los 4 que vinieron a España tienen problemas psiquiátricos muy graves y están recibiendo atención en distintos centros de Melilla y de Andalucía. Este es uno de los mensajes que había en Lampedusa, ¿no? Una isla llena de dolor que soporta el peso de la indiferencia del mundo, ¿no? Y es un poco el sentimiento que tienen por ahí. Y vamos a la ruta, ya que estamos hablando de África, de seguridad, de medidas a tomar, ¿no? Nosotros nos venden la idea de que la inmigración es un problema, primera cuestión que discuto. La segunda idea es que tenemos que proteger nuestras fronteras, es legítimo proteger nuestras fronteras ante la llegada de inmigrantes, segunda idea que discuto. Y la tercera, valiendo de todo esto, es legitimar el despliegue de patrulleras, barcos de la Armada, militares, policías en todas las fronteras para intentar que esos inmigrantes no lleguen, ¿no? El resultado de ese despliegue, y aunque sea incómodo decirlo, es muerte y sufrimiento. Estamos hablando de más de 20.000 muertos en las costas del Mediterráneo y del Atlántico, y estamos hablando de miles y miles de muertos en la ruta del interior del desierto hacia Europa. ¿Que esto es culpa de nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado? Por supuesto que no. Hacen trabajo, cumplen órdenes de decisiones políticas que han fijado unas leyes de extranjería que son tremendamente injustas, leyes de extranjería que no habilitan otras vías de entrada para venir a Europa, cuando todos sabemos que es necesaria la mano de obra y que por el envejecimiento de la población europea necesitaremos más mano de obra inmigrante. Y desde mi punto de vista evidencia un fracaso colectivo de todos los ideales políticos al respecto. Los partidos de la derecha tenemos la idea de que son los más intolerantes hacia la inmigración, pero es que los partidos de la izquierda se han acomodado al discurso porque se supone que pescan votos en el centro, y los partidos de la izquierda no tienen principios para sostener la defensa, la libertad de movimientos de la gente y un discurso de garantía de los derechos humanos, porque aquí lo que estamos al fin y al cabo hablando es de que unas leyes tan estrictas están generando muerte y sufrimiento, como los datos están provocando, ¿no? Entonces hablamos de África, nosotros estamos en un punto que ya sabemos y no voy a explicar nada, que sabemos que estamos en la ruta geográficamente de las migraciones hasta aquí. Ahora no vienen porque, primero, ese efecto llamada tan estúpido que asusaban los políticos, que decían que como en el BOE de España se aprobaba la ley de extranjería y era más fácil regularizarse, todo el mundo iba a venir a España, que es una idea bastante peregrina. Pues ese efecto llamada, que es el que un inmigrante que está aquí llama a su familia y le dice que no hay trabajo, o sea, que no te plantees venir aquí porque es que no tiene ningún interés, eso es el efecto llamada. Hace que la gente no tenga como destino venir a España. Punto 1. Punto 2. Venir a España es complicado porque hay patrulleras de la Guardia Civil españolas que siguen haciendo patrullas mixtas con Marruecos, patrullas mixtas en la zona del Sáhara Occidental, y hay presencia de las patrullas permanentes en Mauritania, en Senegal, en Gambia y en Guinea-Conakry. Esas unidades están apoyadas por helicópteros de la Guardia Civil en el caso de Mauritania, y periódicamente por un avión, el primer avión de la fija de la Guardia Civil, que tiene sistemas de radares de detección de inmigrantes o de embarcaciones desde el aire. Por cierto, esa embarcación, ese avión de la Guardia Civil estaba en Lampedusa en medio del despliegue del Frontex estos días cuando aconteció la tragedia del gran naufragio del barco con eritreos y somalíes. Bueno, como ven en el mapa, todas las rutas acaban llevando a Túnez, Argelia, a Libia, y a partir de ahí la gente, bueno, en algunos casos cuando llegan a Tamanrasset en Argelia, suben hacia el norte y giran hacia España, que es la ruta menos utilizada de todas las que vienen ahora hacia Europa. España ha pasado a ser el cuarto país en número de entradas a Europa desde África, y la principal ruta ahora está en Turquía, Grecia, y en la vía centro-mediterránea, es decir, en Malta, Lampedusa, etcétera, etcétera. Y un fenómeno muy importante, hablando de militares, guerras, consecuencias. Todos sabemos que hay una guerra en Siria, ¿verdad? Más de 2 años, más de 100.000 muertos, más de 2 millones de desplazados, más de 4 millones de desplazados internos. Pues bien, en lugar de buscar o de canalizar la Europa de los derechos humanos fórmulas para que aquellos sirios que tienen la necesidad de huir de sus países encuentren en Europa una vía de entrada, estamos haciendo que no consigan fácilmente, cuando solicitan periodos de reflexión o peticiones de asilo en los aeropuertos, se les dificulta. Y aquellos que se aventuran o que tienen la desgracia de tener que aventurarse en un barco para llegar a Lampedusa, pues se están encontrando con la muerte. Solo una semana después del naufragio del 3 de octubre, otras 250 personas desaparecieron en un barco
cargado de sirios que iban a Lampedusa. Es la principal nacionalidad que está entrando al sur de Europa a través de Malta y de Lampedusa, ¿no? Una reflexión. Siguen los muertos sin identificar, pero esto tiene causa, ¿no? Los náufragos del desierto, inmigrantes que ya en 2008 nos encontramos en Gao y en Kidal, que Pepe ahora ampliará el norte de Mali y que pasa por allí. Esta ruta siempre ha estado, no se han tomado medidas alternativas para intentar que la gente no muera. Reflexiones como la del padre Anselmo, que dice que el Frontex habrá parado los cayucos, pero en Europa deberían reflexionar sobre el número de naufragios que está provocando en el desierto. Es un poco la idea de externalizar nuestras responsabilidades en el control de fronteras, que paren la inmigración en los países del Magreb o del África subsahariana. Las problemáticas que hay ahí, nuestra obligación como periodistas de explicar que en el norte de Mali siempre ha habido una desnutrición infantil que supera el 20%, cuando el 15% se fija la alerta de la Organización Mundial de la Salud para decretar emergencia alimentaria. Es decir, hay unas causas, la gente no emigra por deporte. Estamos en los países más pobres del mundo, el Sahel, ya saben, crisis alimentaria tras crisis alimentaria, sequía perenne y gente que viene de mucho más al sur, ¿no? Estamos hablando de, todos sabemos la problemática que hay en Somalia. Somalia, 247.000 muertos por la primera hambruna de este siglo, en un balance que hizo Naciones Unidas. Entonces, claro, luego llegan los somalíes y los eritreos a Lampedusa y nos sorprende. O algunos se hacen los sorprendidos, ¿no? Porque creo que es muy mal hacer los medios de comunicación si no explicamos por qué la gente sale de Somalia, por qué la gente sale de Eritrea desde hace más de 20 años y siguen llegando a Europa. Y por qué a esa gente que vive una guerra perenne que hay en Somalia, cuyas consecuencias estamos padeciendo también los europeos a otro nivel. Hemos tenido despliegue militar en la operación Atalanta y seguimos teniendo presencia allí. De hecho, hay un militar español que ha estado al frente de la operación en los últimos meses. Y bueno, solo un par de imágenes más del Congo, que Gemma les explicará esta tarde un poco más el contexto, que ella conoce mucho más, pero en definitiva, los resortes de la inmigración, la relación que compartimos, África, Europa, las medidas militares, policiales, todo es un debate que tenemos que analizar con mesura, pero creo que la obligación de los medios de comunicación, y con esto concluyo, es poner en contexto las cosas, no quedarnos con el foco, con el flash de los 400 muertos de un día, con estar otro día intentando buscar desesperadamente un experto que hable español y que nos explique qué pasa en Lampedusa, porque no nos hemos enterado que en Lampedusa hace 20 años que llegan pateras y que muere gente, o reducirlo todo a cuestiones utilitaristas, ¿no? Hay pobre gente, pobre naufragio, vamos a actuar contra las mafias, que es el deporte favorito del mito, ¿no? Toda la culpa son de las mafias y los inmigrantes son una suerte de tontos que son engañados por las mafias. Ese sería el discurso oficial de los políticos, ¿no? Por supuesto que hay redes que se lucran con esto. En determinados casos hay que luchar contra ellas y se ha hecho un buen trabajo por parte de la policía, la Guardia Civil española en desmantelar muchas organizaciones que se lucran de la gente que quiere y tiene la necesidad o está desesperada por cruzar. Pero yo lo que quería en estos minutos era animarles a que tuviéramos una mente un poco más abierta, que seamos críticos, todos aquellos que sean periodistas, que por favor se preparen, contextualicen las cosas e intentemos hacer ver a la gente que detrás de un naufragio en Lampedusa, detrás de unas promesas políticas, hay una casuística muy grande y que entre todos, con un debate un poco más en profundidad, con un análisis en profundidad, buscando expertos de verdad, yendo a los países de origen, me van a decir y van a salir las preguntas, ¿cómo vamos a explicar las cosas si no vamos a los países de origen, si no vamos a donde acontecen las cosas? Sé que ese es el problema, tenemos que pelear por ello y tenemos que cambiar esta realidad que estamos padeciendo en los medios de comunicación, pero en todo caso, en este mundo del Twitter, de lo instantáneo, del flash, de lo breve, de lo masticadito, de esto que nos leemos el titular y todos comentamos y somos opinadores de todo, creo que hay que llegar a un momento de pararnos, decir si queremos abordar, en este caso, están interesados en informar sobre África, sobre cuestiones de seguridad, especializarse, hay cursos del ejército que te ayudan a especializarte en diferentes historias. Yo acabo de participar en el 11º curso de corresponsales de guerra, que nunca me pensé que iba a estar en un curso de este tipo, pero les aseguro que está muy bien diseñado. Si quieren hablar de temas africanos, hay organizaciones, institutos universitarios, expertos de mucho nivel, en España y fuera de España. Acérquense a las fuentes, abran la mirada, miren las cosas mucho más allá del titular puntual del momento. Muchísimas gracias.
Bueno, como ven, Nicolás se caracteriza por hablar claro y con mucha sapiencia y conocimiento en terreno de lo que ocurre, ¿no? Gracias, Nicolás, por cumplir, además, escrupulosamente con el tiempo. Les digo también que ahora mismo el hashtag ULAfrica es trending topic a nivel nacional, o sea, yo creo que se está debatiendo acerca del tema. Esto es muy bueno para la jornada, es bueno para el debate. Y vamos a continuar con la tercera exposición de esta mañana, que es la de Pepe Naranjo, periodista nacido en Las Palmas de Gran Canaria, con una trayectoria en Telde, en la isla de Gran Canaria, con una trayectoria periodística importante también. Ha publicado 2 libros, Cayucos en 2006 y Los Invisibles de Kolda en 2009. Me consta que ahora está trabajando en un nuevo proyecto del que no quiere desvelar mucho, pero del que sus lectores esperamos que salga pronto a la luz. Pepe ha trabajado en el diario La Provincia mucho tiempo, trabajó también en Cruz Roja, con el diario El País, con distintos medios internacionales. En los últimos 2 años ha estado viviendo en distintos países de África, primero en Senegal, donde cubrió pues la salida de Wade del poder, la revuelta que hubo muy breve pero intensa, y la llegada al poder también de Macky Sall, el movimiento social que lo acompañó, y particularmente desde hace pues el 10 de enero se cumple un año de la segunda cobertura que hizo Pepe en el norte de Mali, porque antes de que empezara la guerra, unos 6 meses antes, creo recordar que en junio, en mayo de 2011, de 2012, si no me equivoco, Pepe ya se acercó al norte de Mali a ver qué estaba pasando, porque sonaban los tambores. Efectivamente, 6 meses después hubo una guerra y ya fue a cubrirla para el diario El País y otros medios de comunicación. Creo que su experiencia y su conocimiento de Mali y de los últimos meses que ha vivido allí nos puede servir de experiencia también cómo afrontar una guerra de estas características, y por eso su charla se llama Las guerras de Mali, en plural. Bueno, muchas gracias, Chema. Gracias a la universidad también por haber tenido la iniciativa de montar una jornada como esta, que yo creo que hay un cartel muy interesante. Y quería, antes que nada, dirigirme a todos, por supuesto, pero sobre todo a los estudiantes que veo por ahí. Muchos estudiantes que la verdad que cuando voy por ahí veo a tanta gente joven que quiere hacer periodismo. Me parece, en fin, a mí me alegra mucho, ¿no? Porque creo que seguimos siendo muy necesarios. Tenemos que, los contadores de historias, seguimos siendo importantes, y ver toda esa energía en la gente pese a las circunstancias difíciles, ¿no? Me parece, en fin, muy importante, ¿no? Efectivamente, decir también antes que Juan, que nos ha precedido, a Nicolás y a mí, ha apuntado algunas pinceladas del tema de Malí, muy oportunas, con las que coincido en las grandes líneas. Y también, decir a Nico que, coincidirán conmigo, supongo. Yo llevo más de 10 años escuchándolo y viéndolo trabajar, y creo que es uno de los auténticos lujos que tenemos por aquí en Canarias como periodista. Aparte es amigo. Bueno, la guerra de Mali. Cuando Alberto y la gente de la universidad me invitaron a participar en estas jornadas, me planteaban la necesidad ellos querían que habláramos de las relaciones entre militares y periodistas, conflictos, África, ¿no? Un poco barajando todo eso en la coctelera. Mi más reciente y única experiencia en un conflicto, yo no soy un periodista de conflictos, aunque a veces los creo, ¿no? Pero no he tenido, digamos, esa amplia que, por ejemplo, otros compañeros como Gemma Parellada o Rosa, incluso, que hablarán esta tarde, puede ser que hayan tenido más contacto con conflictos bélicos, pero en mi caso no. Yo soy un periodista apasionado por África, por mi trabajo primero, luego por África, y el hecho de residir en África Occidental desde hace 2 años, para mí era una cuestión de responsabilidad y de obligación casi de estar en Malí durante este periodo tan convulso que ha vivido. Además, Malí es un país que conozco desde el año 2004,
cuando fui por primera vez, igual que Nicolás, siguiendo las rutas de los jóvenes que intentaban venir hasta Europa y que, como Nicolás bien ha contado, muchos morían en el intento, ¿no? La primera vez que estuve en Gao, en Malí, fue en el año 2004, luego volví en 2007 a Malí, y es un país al que le tengo un especial cariño, ¿no? Por muchas razones. Una historia espectacular, en fin, fue la curva del río Níger, fue, digamos, el lugar que vio nacer grandes imperios africanos, una cultura también, o unas culturas muy impresionantes también, Dogon, Songhai, Pel, Bambara, en fin. Y una gente muy hospitalaria. Yo creo que si por algo se puede definir a los malienses en general, es por su hospitalidad y su tolerancia, ¿no? Una imagen que choca con, o mejor dicho, una realidad que choca con una imagen que se podría haber filtrado o transmitido a través de los medios de lo que ha pasado últimamente, que es de intolerancia, ¿no? Yo quiero partir, como punto de partida, digamos, de mi intervención, decir que es todo lo contrario, que Malí es un país de acogida. Es uno de los países más pobres de la Tierra, unos 14 millones de habitantes, pero a pesar de todo es un país de acogida. Si se han dado fenómenos de radicalismo, intolerancia, etcétera, tiene más que ver con factores exógenos al propio Malí que con factores propios de Malí, ¿no? Bueno, ¿por qué las guerras de Malí? Muchas veces en los últimos tiempos he oído decir una frase, tú estabas en Malí, claro, es que ahí ha habido una guerra, ¿no? Y esta es una frase que contiene dos errores. El primero es el uso del tiempo verbal, no ha habido, hay guerra. No creo que el conflicto de Malí haya terminado, probablemente ahora viva otra etapa diferente, pero no ha terminado. Y el segundo error, desde mi punto de vista, cuando dicen una. En mi opinión, ha habido varias guerras que se han superpuesto en el mismo tiempo, ¿no? Que han coincidido en el tiempo. Por situarnos un poco, el tiempo no es mucho y solamente quería pues dar algunas pinceladas y, como decía antes, dirigirme a los estudiantes y contarles un poco cómo un periodista freelance con pocos recursos se mete en una movida como esta y cómo vive también, porque desde la universidad me planteaban esto de la relación con los militares, cómo, digamos, vamos resolviendo los problemas en el día a día, en la cotidianidad de cubrir este conflicto. Pero quería empezar aclarándoles esta idea, ¿no? Varias guerras. En primer lugar, en enero de 2012, a mediados de enero, creo que el 17, se produce el estallido de 2012, estoy hablando de hace 2 años. Se produce el estallido de la rebelión Tuareg, es la enésima, creo que la cuarta rebelión Tuareg en los últimos 40, 50 años, desde que Malí se convierte en un país independiente, años 60 primero, y luego años 90 y años 2000, década de los 2000, hay varias sucesivas rebeliones Tuareg. Es un problema que viene de lejos, no es un problema nuevo, que tiene que ver con, Juan Sevilla hablaba de las fronteras y de hecho ponía el ejemplo de Malí con esas fronteras rectilíneas. Pero también tiene que ver con los acuerdos, los pactos no firmados de convivencia entre comunidades. Y sobre esto volveré porque creo que es lo más importante o lo más difícil de reparar que ha pasado en Malí. Se ha producido una ruptura de un pacto sagrado de convivencia entre comunidades, en este caso los Tuareg y las comunidades negras que viven en el norte de Malí, sobre todo los Songhai y otras, los Boso, etcétera. Efectivamente, evidentemente no todos los Tuareg, no todos los Songhai, pero ahí hay un problema muy grave que va a costar generaciones resolver, sobre el que se ha puesto poco el foco, probablemente, pero que creo que es, como digo, la herida más difícil de restañar. Rebelión Tuareg, mediados de enero de 2012, se produce la toma de varias pequeñas localidades del norte de Malí, en principio por un grupo que se llama Movimiento Nacional de Liberación del Azawad, rebeldes Tuareg, no excesivamente numerosos, que se nutre, como bien decía Juan Sevilla, de fuerzas militares tuareg que lucharon con Gaddafi, que luego la abandonaron durante los bombardeos de la OTAN, pero que también se nutre de un descontento de años, de, como digo, rebeliones, un ciclo perverso de rebelión, represión, que ha habido durante décadas en Malí.
como decía, en principio es el MNLA, pero al MNLA se unen, se produce una alianza, un pacto, yo diría, contra natura, entre los rebeldes tuareg y los grupos terroristas o narcoterroristas, otros lo llaman salafistas, yihadistas, en fin, podríamos discutir quizás sobre el concepto, que operan desde hace mucho tiempo en el norte de Mali y a las que, como la hidra de la mitología, tiene muchas cabezas y se la ha dejado crecer y hacerse fuerte. Una de las patas es Al-Qaeda del Magreb Islámico, de la que Juan ha hablado, luego que viene del grupo salafista por la predicación del combate argelino, luego está Muyao, y luego un último movimiento que se llama Ansar Din, Defensores de la Fe, creado por Iyad Ghali, uno de los históricos líderes de la rebelión tuareg de los años 90. Primer punto, rebelión tuareg, ¿de acuerdo? El conflicto es entre MNLA y gobierno, Estado de Mali. Como les digo, una segunda guerra se produce cuando estos grupos terroristas o narcoterroristas que estaban junto con el MNLA llevando a cabo, digamos, esta rebelión, logran conquistar a principios de abril del año 2012 todo el norte, ocupar todo el norte de Mali y expulsar al Estado. Pero esta alianza era contra natura y a los 3 meses, aproximadamente en junio de 2012, se produce un conflicto entre grupos, entre MNLA, rebeldes tuareg, y los grupos terroristas, sobre todo AQMI y Muyao, a los que, solo interesaba hacerse con el control de una vasta zona de fronteras porosas en donde se llevan a cabo todo tipo de tráficos ilícitos, como el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, etcétera, ¿no? Me dice, Chema, 5 minutos, pero se acabó de empezar. Bueno, voy a ir más rápido. Una tercera guerra es la guerra más mediática, quizás, la guerra contra el terrorismo, que se produce a partir de la intervención militar francesa en enero, cuando efectivamente el presidente interino de Mali hace una llamada a la desesperada a François Hollande y le dice, esto van a acabar por conquistar todo el país. Y se produce una intervención desde mi punto de vista necesaria, pero no falta de interés, o sea, necesaria pero a la vez interesada también. Y por último, una guerra entre los distintos grupos armados por el control de esa zona, porque es una zona, como les decía, muy apetitosa desde el punto de vista de los tráficos, sobre todo del tráfico de drogas, ¿no? Se ha convertido en un punto clave para la distribución y la llegada a Europa de la cocaína, fundamentalmente, que procede de Sudamérica. Bueno, voy a ir rapidito, como les decía, ya había conocido Mali en anteriores ocasiones y en 2012 estuve 2 veces en Mali. Una de ellas no llegué exactamente al norte, llegué hasta Mopti, que era el lugar, digamos, más próximo hasta donde se podía llegar en ese momento, dada la ocupación que se vivía. Estuve allí, les voy a poner algunas fotografías. Estuve las vemos así, da igual. Esto es Sufrulay, un campo de entrenamiento de milicias que se preparaban ya para la reconquista, digamos, del norte. Me llamó mucho la atención porque ya en este momento se estaba larvando un auténtico proyecto genocidario o genocida contra los tuareg y árabes a los que se les acusaba de haber ocupado el norte y haber favorecido la entrada de estos grupos terroristas. Esta es la milicia Gandaiso, que estaban en junio de 2012 ya preparándose para entrar en conflicto. Evidentemente entré en contacto con refugiados y desplazados. Esto es un campo de desplazados en Sebaré, también en 2012, una de las caras también dramáticas de lo que estaba pasando, con aproximadamente 500.000 de personas desplazadas. Bueno, esta foto es un poco desagradable, pero ilustra también lo que pasó en algún momento cuando yo, digamos, aterrizo en Mali en enero de 2013, al principio de la intervención francesa, y me traslado hasta Mopti. Y esta foto, como digo, es un poco desagradable, es un cadáver enterrado en la arena, no sé si se ve bien. Y fue la primera evidencia de un trabajo conjunto que hice con una periodista francesa, Dorothée Chenot, que trabaja para El Express. Lo publicamos al mismo tiempo, El Express y El País, el mismo día. Una investigación conjunta que hicimos sobre las primeras evidencias de ejecuciones extrajudiciales y torturas y asesinatos sumarios llevados a cabo por el ejército de Mali y fuerzas paramilitares con la complacencia del ejército francés en los primeros días de la intervención militar francesa. El trabajo para los medios de comunicación no fue fácil. En aquellos días se nos bloqueaba el acceso a las zonas de conflicto permanentemente. Esto es Kona. Fue la primera gran batalla de la intervención de la Operación Serval.
Pudimos entrar 13 días después de la batalla. Como se imaginarán, ya se había producido pues toda la correspondiente limpieza y adesentamiento del lugar, pese a lo cual, bueno, vimos algunas fosas comunes y algunos cadáveres y tal, pero bueno, simplemente por decirles que realmente se nos trató de impedir siempre de manera permanente el acceso a las zonas más calientes, ¿no? Por supuesto, por el otro lado del conflicto, los grupos ACMI, etcétera, pues era imposible negociar nada para poder llegar, dado que el riesgo de asesinato o de secuestro es muy alto, ¿no? Al final, como es lógico, el río se desborda y conseguimos ir llegando a Tombuctú, a Gao y luego a Kidal, ¿no? Esto es Tombuctú. A finales de enero, a los pocos días de la liberación, bueno, pues los soldados franceses, esto es cerca de la mezquita de Djingayeber. Impresiona ver un lugar histórico y con un valor simbólico tan importante, ¿no?, como Tombuctú, desde el punto de vista del saber, de la cultura, ocupado por el ejército francés, ¿no? Era bastante impresionante, ¿no?, ver esto. Esto es la gendarmería de Tombuctú, bombardeada por los aviones franceses antes de la ocupación. Y bueno, esta foto a mí me parece también muy interesante, ¿no?, porque saben que estos grupos que se refugian en el discurso del Islam para llevar a cabo todo tipo de bandidaje y negocios ilícitos, consideran que el rostro humano no se puede pintar, ¿no? Pero bueno, también el de la sirenita y el de Mickey, ¿no?, como se ve aquí, también se empeñaron en ocultarlo, ¿no? Quemaron manuscritos, destrozaron mausoleos. Bueno, es una historia de alguna manera conocida, ¿no? Voy terminando, Chema. La primera ciudad a la que llego es Tombuctú, la primera de las ciudades ocupadas, y me encuentro en una ciudad que había vivido 10 meses de ocupación, conmocionada por estos 10 meses difíciles que habían vivido. No fue fácil llegar. La operación Serval solamente accedió a que se empotraran con ellos determinados periodistas, mayoritariamente franceses, mayoritariamente de grandes medios y mayoritariamente de medios de comunicación públicos, en primer lugar, o grandes agencias, pero ni siquiera cuando organizaban algún tipo de viaje en avión. Luego tuve la ocasión de volar con ellos, pero luego, bueno, recuerdo hacer una llamada al jefe de comunicación de la operación Serval para decirle, bueno, hay plaza en el avión que va a Gao, y decirme, bueno, hay un vuelo para periodistas, pero no para todos, ¿no? Yo era un pobre freelance español y bueno, no tenía acceso, digamos, a los medios que otros sí tenían. Como les digo, primero Tombuctú y luego me traslado hasta Gao, en donde, bueno, se producen atentados suicidas. Este en concreto fue el primer atentado suicida en la historia de Mali. Un chico con explosivos adosados a su cuerpo en el control de Burem, de la ruta de Burem, que se hace saltar por los aires. Detenciones, ataques. Aquí está el coronel Gamu, hoy general, deteniendo a un sospechoso en las calles de Gao, y ataques en pleno centro de la ciudad, ¿no? Esta es la situación que me encuentro en Gao. Evidentemente, en algunos momentos pues se asumen determinados riesgos inherentes a nuestra profesión, ¿no? Y esto es munición que ha sido recuperada por el ejército francés en sus operaciones en el desierto de Mali. Termino ya con una reflexión. Desde mi punto de vista, la operación militar francesa era necesaria. Había que frenar lo que estaba ocurriendo en Mali, fundamentalmente desde el punto de vista del sufrimiento de la población civil. Pero, como les digo, es interesada. O sea, los estados, decía alguien, los estados no tienen amigos, tienen intereses. Y evidentemente Francia intervino allí porque le interesaba mantener la estabilidad en una zona. Ya saben, el uranio en Níger es muy importante para Francia, ¿no? Pero dos cositas nada más con respecto a la gestión que desde mi punto de vista los militares franceses hicieron del conflicto. En primer lugar, el tema de derechos humanos, les hablé antes muy rápidamente. Creo que hay muchas deficiencias en cuanto a derechos humanos. Quizás Ángel nos pueda hablar algo esta tarde de este tema, porque desde Amnistía Internacional se ha hecho un trabajo también con este asunto. Hay un grave problema, hay un grave desencuentro entre comunidades en Mali, y hay que estar muy atentos a lo que pase en los próximos meses. Y el tema de la comunicación por parte del ejército francés. Hubo una gigantesca operación de propaganda para tratar de contarnos que esto era
una operación contra los grupos armados que operan en el norte de Mali para tratar de salvar a Mali. Y si esto era así, ¿por qué se ha permitido que el MNLA, los rebeldes tuareg, que desencadenan de alguna manera todo lo que ha pasado, sigan controlando toda una región como es Kidal, en la que, por cierto, hace una semana asesinaron a sangre fría a 2 periodistas franceses? Me parece que recuerdo un briefing que hubo con el general Barrera en Gao, nada más llegar allí. El general Barrera, que coordinaba la operación, nos dijo: estamos aquí para combatir a todos los grupos armados que operan. Y no era cierto. O sea, con los rebeldes tuareg ha habido mucha mano izquierda, se ha sido muy tibio y se les ha permitido, como digo, que ahora digamos hayan adquirido de nuevo fuerza, y que Kidal sea una región que en este momento está fuera de todo control. Y que pasen cosas como la que pasó el otro día, que se secuestre a 2 periodistas a plena luz del día y se les asesina a sangre fría a 12 kilómetros de la ciudad. Esto es lo que querías contarle un poco de la guerra de Mali, y creo que luego habrá más preguntas y podemos ampliar algo más. Muchas gracias. Coste que para mí siempre es un placer escuchar a Pepe, y anoche estuvimos hasta altas horas hablando, de hecho, y que si apremiamos un poco en el tiempo es para intentar cumplir con el horario establecido, que vamos con un poquito de retraso, y sobre todo porque la organización está muy interesada en que ustedes, los que están a ese lado, puedan preguntar pues a estos 3 ponentes y también a los siguientes. Entenderán por qué ahora al principio les decía que era un lujo de periodistas canarios en esta mesa, tanto Pepe como Nico con una gran experiencia, y creo que el coronel también me ha aportado pues algunas líneas sobre el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas. Entenderán también por las exposiciones que en muchos casos, sin llegar a ser enemigos, periodistas y militares pues sí que tienen cierta confrontación a la hora de acceder a la información, a la hora de la opacidad en ocasiones por los militares por su propio trabajo, y a la hora pues de la práctica en el terreno, ¿no? Si les parece, abrimos un turno de preguntas, y permítanme hacer la primera, ya que le tengo aquí al coronel. Se les llama operaciones humanitarias, pero realmente son operaciones de guerra. ¿Por qué edulcorar con el lenguaje las acciones militares en ocasiones, coronel? Bueno, ¿se oye bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Menos mal que yo no pongo los nombres. Sí. No son operaciones de guerra. Realmente el concepto de guerra es un concepto mucho más amplio. Tiene que haber una declaración, tiene que haber contendientes, tiene que haber una confrontación directa entre 2 bandos, 3, los que sean. Lo que sí hay es combates porque hay grupos que intentan imponerse dentro de ese escenario en el que nosotros no vamos a combatirlos, al menos en las operaciones de paz, que es así como se denominan: operaciones de apoyo a la paz, operaciones de estabilización, de mantenimiento, de imposición de la paz, que son quizás las más, podríamos decir, fuertes a la hora de tener un escenario complicado. El mandato es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer en esa operación, y el mandato viene de Naciones Unidas y viene de un acuerdo internacional para que en el seno de la OTAN, en el seno de la Unión Europea o de la organización que sea, nosotros intervenimos con unos cometidos en una zona de acción. Entonces, claro, efectivamente, no es una misión de guerra ni es una operación de combate, pero nosotros tenemos que prepararnos por si surge para poder defendernos y para poder defender a la población. O sea que el nombre tampoco va tan descaminado. Lo que pasa es que paz a lo mejor es un concepto tan... humanitario, ¿no? O humanitario, efectivamente. Vamos con el turno de preguntas. Empieza en la segunda fila de atrás, el señor de la mano levantada violeta. ¿Usted? Sí. Bueno, eso ya... Si están por aquí probándolo ahora mismo. Aunque si alza la voz, yo creo que podemos escucharlo mientras tanto y vamos aprovechando el tiempo. Más o menos, ¿no? Espere, vamos a llevarle el micrófono porque no lo escuchan. Ahí va. Disculpe. Fui demasiado optimista a lo mejor.
Vamos a intentar hacer las preguntas lo más directas posible para que el mayor número de personas pueda preguntar. Adelante. ¿Ya? No funcionan los micros. Sí, no sé si alguna en la primera fila a lo mejor. Vale. No sé si alguna pregunta en la primera fila a lo mejor, el de las primeras filas que podamos escuchar con permiso del compañero de atrás mientras arreglamos el asunto de los micros. No. Disculpe por ello. ¿Escucha? No sé si la ha escuchado. Bueno, me ha parecido entender que lo que quería saber es, en ese concepto de delincuentes, de los grupos que están en la zona, que se puede englobar o por qué ese concepto de delincuentes, ¿no? Más o menos, la idea. Es fácil generalizar en esos grupos y decir que todos son terroristas o decir que todos son islamistas radicales, yihadistas, gente que lucha por conceptos religiosos, por cambiar las normas de un país y que no se occidentalice, que siga siendo la Sharia, la ley islámica. Yo creo que no. Yo creo que ahí puede que haya alguno de esos, pero la inmensa mayoría son grupos que están aprovechándose de una situación que les permite, mediante una delincuencia a un nivel exagerado, a lo mejor delincuencia no es la palabra porque es muy suave, crimen organizado, tráficos ilegales de personas, de drogas, armas, de todo, y están todos mezclados. De alguna manera se soportan, comparten esa zona y se reparten entre ellos ese negocio y tienen sus propios problemas. De hecho, cuando se ocupa Azawad, este tipo de grupos no quiere saber nada de los tuareg y de su reivindicación por un país. No. Ellos están en otras cosas. Por eso hablo de que quizás hay que pensar que es más peligroso, sin que no deje de ser parte de un problema que es global, como nos ha dicho Pepe. Es que hay muchos aspectos por arreglar. No va a ser fácil arreglar la situación, pero desde luego a los que hay que perseguir y a por los que hay que ir directamente es a por esos grupos de los que estoy hablando yo. Me he quedado en Malí y por eso no puedo opinar de otro tipo de delincuencia, que efectivamente seguro que la hay, pero que yo pensaba que no era el tema de este foro. Y desde luego no soy yo quien para hablar de estas cosas. De todas maneras, le agradezco la pregunta. Más cuestiones. No sé si el compañero... Sí, por aquí, un segundo por aquí abajo primero, del chico del jersey a rayas. ¿Hay micrófono al final? No hay micrófono. Sí, por favor.
Bueno, son varias preguntas para lo que lo están siguiendo en el stream. Nicolás, si me ayudas. Era la primera, si hay alguna propuesta de libre circulación de ciudadanos. La segunda, por leyes de extranjería en África y no solamente en Europa. Y la tercera, ¿cuál es la raíz de los males del continente africano, si están más en el continente o en el exterior? Bueno, muchas gracias por las preguntas, pero estas merecen, creo que por lo menos otros 20 minutos que Chema no me va a dar. Pero brevemente, la primera cuestión, obviamente, hay organizaciones de derechos humanos, hay algunos países, incluso de estos llamados bolivarianos, que proponen, ¿no? Bolivarianos con desprecio por parte de los que se creen más inteligentes aquí, ¿no? Que proponen una libre circulación de personas o una regulación, digamos, que reduzca estas consecuencias dramáticas que están generando las fronteras, ¿no? Un invento diabólico en algunos casos, según algunos expertos de las fronteras, en cuanto producen ese sufrimiento que describíamos, ¿no? Pero vamos, no deja de ser una quimera y una utopía a día de hoy, porque no hay nadie que esté planteándose alternativas. Ahora bien, hay gente que está tomando vías diferentes. Ese señor que todo el mundo conoce, que es el señor Barack Obama, va a regularizar a más de 10 millones de mexicanos que están en situación irregular, mexicanos en su mayoría, inmigrantes en situación irregular, que están viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va a generar riqueza, van a aportar impuestos, y no tiene ningún sentido que un ciudadano viva sin derechos, sin pasaporte, sin estar, digamos, bajo el amparo del estado del bienestar, aunque este es otro concepto que está también en crisis, haciendo referencia a la pregunta de antes. La segunda cuestión, leyes de extranjería en África. Es curioso, por ejemplo, a raíz de las peticiones de Europa, y Pepe y yo hemos sido testigos, de que se controlen las fronteras o de que se controle la salida de los africanos hacia Europa, países en los que había acuerdo de libre circulación, los países de la CDA o de la Comunidad de Estados del África Occidental, Senegal, Mauritania, Mali, etcétera, etcétera, que nunca jamás exigieron a un ciudadano de un país vecino el pasaporte para entrar a sus países, empiezan a exigirlo, empiezan a controlar la libre circulación y empiezan a regular de manera restrictiva algo que es algo muy muy normal dentro de África, y es el movimiento de la gente en búsqueda de prosperidad, ¿no? Dentro del continente. Hay que recordar que el 97% de las migraciones en África se producen dentro del continente. Y hasta ahora ha habido bastantes facilidades, salvo estas cosas que estamos hablando de la Comunidad de Estados del África Occidental. Y la tercera era sobre... los males del continente. Esto ya... No. Sí. Yo creo que aquí tenemos que hacer diferenciaciones de los 54 estados, ¿no? Cada uno es una realidad diferente y tendríamos que ser un poco más precisos, pero evidentemente el peso de la mala descolonización está ahí, las consecuencias se siguen pagando a día de hoy. Y yo hablaría de una influencia. ¿Los propios africanos tienen culpa? En muchos países sí, obviamente, ¿no? Determinados grupúsculos, dictadores, donde ahora vamos a jugar un partido de fútbol, por cierto, sin ningún tipo de escrúpulos, pues siguen sometiendo a la gente, ¿no? Como en el caso de Guinea Ecuatorial, y ahí va la selección española a hacer caja a Guinea Ecuatorial, pero señores, no se han enterado de lo que hace este señor con la población, de la situación de pobreza que hay en el país, que no hay países en África prósperos, interesantes para hacer un partido, ¿no? Un poco por ponerte un ejemplo de un país que padece consecuencias de las malas decisiones de sus propios gobernantes, ¿no? Por poner un foco concreto. Hay muchas realidades diferentes, y luego está, desde mi punto de vista, las consecuencias que generan las transnacionales, las multinacionales sobre África. Es decir, si analizamos las grandes empresas de tecnología, el efecto que tienen sobre la guerra del Congo, sobre los minerales, sobre las baterías que todos tenemos en nuestros teléfonos móviles o sobre determinados materiales para equipos informáticos, veremos que parece ser, o no se habla tanto de ello, pero las consecuencias que se generan sobre la población son muy muy grandes, en cuanto que cronifica una guerra, en el caso del Congo, de la República Democrática del Congo, que lleva más de 20 años. Pero ya te digo, son trazos muy generales, tendríamos que sentarnos a hablar mucho tiempo, pero en todo caso planteas preguntas muy interesantes, ¿no? Cosas que se deberían plantear todos en algún momento, y sobre todo cuando aquellos que toman decisiones deberían de alguna manera empezar a cambiar las cosas. Más cuestiones, creo que había una arriba, ¿verdad? Ahora vamos arriba. Y Ángel, ¿alguna más en este último primer turno de preguntas? Vale, pues hacemos arriba, Ángel y el compañero. Para los estudiantes de una universidad como esta, periférica, pequeña, interesante, pero que vayan de aquí sabiendo, el mensaje antes de acerca café, que son gente joven que a lo mejor es la primera vez que se acerca a África o a la crisis humanitaria. Mi pregunta para los periodistas es ¿qué mensajes positivos deberían, para que sea un hashtag ahora
en el café que digan, me voy de la jornada sabiendo que África es, y pon 3 segunditos más por si África es, que no se vayan pensando, coño, que tú matarás, coño, que tú exagero, mejor viaja a La Gomera, que es menos peligroso. que un futuro me dice que se queda aquí vaya diciendo, me quiero ser reportero, quiero ir a Mali, que a lo mejor dentro de 10 años Mali está mucho mejor que España, así que eso es fácil. Por lo cual que vamos, un mensaje positivo para que se vayan diciendo, no me voy de la jornada pensando que África es guerra, África es muerte, que miedo da, cuando vea con un negro por la calle me cambio hacia por caso. Por favor, un mensaje positivo para el tema que estoy estudiando aquí. De acuerdo. Bueno, África es mucho más que todo eso, ¿no? Lo que en esta mesa particularmente estamos hablando de conflicto, pero efectivamente África es mucho más que todo eso, y desde luego que hay una gran carencia de información sobre el continente africano que no tenga que ver con desgracias humanitarias o conflictos bélicos o saqueos de sus recursos naturales. Pero tienes razón, Pepe, África es... Bueno, antes que nada, porque me quedé luego con las ganas de comentar, cuando hablaba de si es culpa de los gobiernos africanos o de los gobiernos europeos, esta es una pregunta recurrente, ¿no? Y tiene que ver también con nuestra mirada, ¿no? Y no voy a dar respuesta, bueno, yo tengo mi opinión, que es que yo creo que hay responsabilidad compartida, ¿no? Evidentemente entre ciertas élites africanas y probablemente aspectos como los que ha comentado Nicolás, que tienen que ver con la descolonización, las multinacionales, etcétera, ¿no? Pero me gusta contar una anécdota. Yo, por razones personales, paso mucho tiempo en la Comunidad Valenciana y hace cosa de 1 año y medio, en pleno, bueno, hablaba con un buen amigo allí, en Alicante, y me decía, joder, Pepe, es que tú ahora vives en África, ese sitio que está lleno de gobiernos corruptos, ¿no? Y era justo cuando estaba cayendo lo de Camps, de los trajes, de el circuito de Fórmula 1, lo del aeropuerto de Castellón y tal. Y yo le miraba y le decía, madre mía del Señor, ¿no? Es como esta capacidad que tenemos para ver en los otros y la incapacidad que tenemos para ver en nosotros mismos, ¿no? Y bueno, era la anécdota, ¿no? Y África para mí es futuro. O sea, es presente, desde luego, un presente cada vez mejor. Ahí están los indicadores, es que no me estoy inventando nada. El otro día estuve cubriendo la visita de Obama en Senegal y Obama no va allí porque, en fin, porque se le ocurrió, no, va allí porque sabe que hay un futuro, hay un mercado, hay posibilidades, hay crecimiento, hay los chinos y los indios y los brasileños lo saben, se han dado cuenta mucho antes que nosotros, ¿no? Y están allí mucho más que Estados Unidos y desde mi punto de vista tiene un brillante futuro. Si todas estas cosas se van arreglando también, ¿no? Porque efectivamente no vamos a negar que hay problemas, pero para contar la historia completa de África hay que hablar de muchas cosas en positivo que se están haciendo allí. Creo que tienes toda la razón y que ese palito que nos has dado yo creo que tiene, pero sí que efectivamente estamos en un contexto de hablando en una mesa de conflictos, pero si hay que ponerle un nombre o una palabra, para mí África es futuro. Nicolás. Para mí África es una maravilla. O sea, yo me voy de vacaciones a África, no tengan ningún problema. África tiene muchísimas realidades. Aquí al lado tienen vuelos directos a Marruecos, que es un país muy interesante, más allá de las cuestiones políticas o de quién gobierna, etcétera, etcétera. No sé, cualquier atardecer en el Bandargan, en Mauritania, es una maravilla. Lo único que se tienen que informar previamente de a qué sitios son interesantes ir o no. Aquí hay una gran viajera como Rosa María Calaf, que acaba de estar por Madagascar, otro sitio increíble. O sea, África es mucho. África es cultura. A mí me ha enseñado mucho más culturalmente la familia africana, la familia extensa africana, que en otros muchos continentes. Hay una tradición oral, por ejemplo, en el país Dogon, en Mali y en Senegal, que es absolutamente apasionante. La Bienal de Cine Africano, que tuve la ocasión de conocer en un viaje con Casa África, que se organiza cada 2 años en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Es impresionante ver la producción cinematográfica documental que tiene el continente africano. Son realidades que es verdad, y te tomo la crítica por ese sentido, de la que no solemos hablar en los medios de comunicación. Pero desgraciadamente lo bueno o lo positivo no suele ocupar mucho espacio en los medios de comunicación.
Pero vamos, África para mí es eso, esperanza, ilusión, y ojalá todos se hagan expertos en África, sale más de África. Sería muy buena noticia. Y también, mucha competencia eso. Y también por el lugar donde estamos es quizás interesante decir que África, y particularmente África Occidental, es el lugar de influencia de Canarias de forma natural. Y nosotros, particularmente desde Ingimbali, que es este portal especializado en África que pusimos en marcha hace 3 años, en lo que nos hemos empeñado es que de Canarias salgan periodistas muy especializados en África, porque creemos que creemos que tenemos las condiciones geográficas naturales y creemos que en Canarias hay talento e interés para ello. Ángel, si te parece. Yo quiero hacer una pregunta, aprovechando que el Coronel Sevilla pues ha terminado el primero y bueno, pues nos ha contado de su participación, el despliegue de tropas españolas en Afganistán, un poco al hilo de lo que comentaba un poco de lo que comentaba Pepe, porque siempre los periodistas y las organizaciones de derechos humanos llegamos tarde, llegamos cuando pues en fin, pues el conflicto pues se ha cometido pues algún tipo de violación de derechos humanos, como él hablaba por ejemplo del ejército francés por la aquiescencia hacia las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en Mali. Entonces la pregunta que yo tenía era, pues durante muchos años Afganistán ha sido y lo sigue siendo pues un polvorín en materia de derechos humanos y siempre nos ha preocupado pues por ejemplo y son denuncias internacionales que se han hecho de la situación de los detenidos en Bagram, que ha sido un agujero negro para los derechos humanos, y quería saber si en algún momento las tropas españolas desplegadas allí o ustedes han tenido conocimiento, han sido conscientes o han documentado o han visto pues las torturas, los malos tratos a detenidos que se han producido en Bagram y en otras partes de Afganistán. Es una cuestión que siempre nos llama mucho la atención porque, como digo, siempre llegamos tarde cuando eso ha ocurrido y bueno, saber si eso lo han visto o han sabido que existía y, en fin, ¿qué opinaba de ello? Bueno, por parte nuestra, desde luego, lógicamente no, porque entre otras cosas no hemos tenido ningún cometido de custodia de prisioneros de ningún grupo insurgente en Afganistán. Yo he sido el jefe del contingente en el año 2011 de las fuerzas de aquí del Mando de Canarias que desplegaron en 6 meses allí en la provincia de Badghis. Yo, más que hablar de esa violación de derechos humanos o ese trato vejatorio sistemático de un prisionero o de un débil en general, porque estamos hablando no solo de alguien que ha sido capturado, sino de gente pobre, de gente sin recursos y de gente que viene a pedir lo que fuera. Yo no lo he visto nunca, todo lo contrario. Precisamente porque ya cuando hemos llegado nosotros en el 2000, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo llegando allí, pero el contingente que yo mandaba, los sistemas tanto de la policía local como de la policía, llamémosle Policía Nacional de Afganistán, el Afghan National Police, ya habían cambiado. Eso para empezar, o sea que habían aprendido que ese tipo de cosas no se pueden hacer. Pero aparte de eso, nosotros tampoco nos hemos metido en la forma de solucionar los conflictos en una tribu perdida en un pueblo lejano de la provincia. Yo recuerdo una vez que fui a una reunión con el gobernador de la provincia y llegué un poco antes, la costumbre militar de ser tan puntuales que en estos países no vale para nada. Pero el gobernador, lógicamente, a mí me tenía considerado como la autoridad de la OTAN en la provincia y me hizo pasar, además éramos amigos. Yo iba con mi intérprete y con el jefe de la plana mayor y esperé tranquilamente tomando un té en el mismo salón en el que luego iba a ser la reunión con el general de la brigada afgana, con el jefe de la policía de la provincia, con todo el mundo. Y vi unos señores venerables que estaban discutiendo, por supuesto no quise ni atender a nada, no era mi tema, pero cuando terminamos la reunión, mi intérprete me dijo que aquellos señores estaban discutiendo la forma de vengar una afrenta que había habido en su pueblo y que estaban discutiendo, cosa increíble, con el gobernador de la provincia,
establecido dentro de este sistema de gobierno que pretendemos que Afganistán lleve a cabo, si mataban al hijo de uno o al primo del otro, o de qué manera lo podían dar, porque lo suyo era matar al hijo del otro. Y gracias al gobernador, que en ese momento pues los convenció más o menos, pues habría algún pago o alguna historia para evitarlo. Bueno, pues no sé si esos son derechos humanos o no sabría cómo definirlo, pero desde luego nosotros, todos los que hemos estado en ese escenario, cooperantes, diplomáticos, militares, les hemos dicho que hay otras formas de hacer las cosas y que hay que proteger precisamente a esa persona, a ese débil que no tiene la culpa y que realmente tiene que tener derecho a tener un futuro mejor. En cuestión de presos no hemos visto nada, porque además estábamos muy perdidos en nuestro pueblo. Este, sin duda, el tema que ha puesto Ángel Gonzalo sobre la mesa es un tema delicado. Rosa María, creo que estaba prevista una pregunta más y quizás luego hay una siguiente mesa redonda en la que también estarán los 3 conferenciantes. Podemos ampliar, si te parece. Disculpe. Sí. Una pregunta para Pepe. Nos hablaste de la fraternidad del pueblo maliense, ¿no? de la acogida que dan, pero inmediatamente también estuviste hablando sobre factores exógenos de por qué se produjo la guerra de Mali, que independientemente luego has dado una pincelada de ciertas cosas por ahí. Quería preguntarte, porque me dio la impresión de que por premura de tiempo te dejaste cosas fuera. Entonces quería ver si podías matizar algo o si crees que había algo de matizar en esos factores exógenos de por qué se produjo la guerra de Mali. Sí, bueno, cuando hablaba de factores exógenos estaba pensando y me estaba refiriendo a algo de lo que Juan Sevilla también ha hablado, y es la lenta llegada a toda la zona del Sahel de todos estos grupos armados que la han convertido en una suerte de zona franca para llevar a cabo actividades ilícitas, y que han utilizado la religión como herramienta para penetrar, establecer alianzas con la población local y captar adeptos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en Gao, la procedencia de muchos de los jóvenes combatientes o de los jóvenes adeptos a estos grupos que son propios del norte de Mali, está muy vinculada con la existencia de sectas radicales que tienen una manera de ver el Islam que no tiene nada que ver con la manera en que se ha visto el Islam y se ha vivido el Islam en Mali, ¿no? Cuando hablo de factores exógenos me refiero a eso, o sea, y fundamentalmente los grandes líderes y jefes de cátiva de estos grupos, casi ninguno es maliense, quiero decir, son gente que procede de otros lugares. Sobre todo me refería a eso. Y sí que hay una cosa que me dejé fuera, gracias también por tu intervención que me lo recuerda, y es hablar, solamente decir que en la actualidad hay una misión de Naciones Unidas de estabilización de Mali, la MINUSMA, que se enfrenta evidentemente a grandes problemas para alcanzar su objetivo de estabilización. Si les parece, vamos a Rosa María Calaf. Por favor, tenemos un poquito más de tiempo a hacer la pregunta que iba a hacer. No sé si me oigo bien. Sí. No era una pregunta para el coronel sobre el tema de los contratistas externos, o sea, en Afganistán, para los periodistas suelen ser un serio problema. ¿Cuál es la relación que tienen, o sea, ustedes con ellos, sobre todo los americanos, su participación, su capacidad de decisión, que muchas veces da la impresión de que va más allá de lo que realmente debería? Bueno, en el Ejército de Tierra el sostenimiento de la operación se hace desde territorio nacional. La fuerza logística operativa es la que realmente tiene la capacidad de hacer contratos de apoyo logístico, contratos de transporte, contratos de material, obras, que en la mayor parte de las ocasiones se hace con empresas que están vinculadas de alguna forma a empresas nacionales,
Traxa, por ejemplo, pues es una empresa que se encarga prácticamente de todo porque subcontrata otras empresas con una serie de garantías para poder hacer los proyectos, el apoyo necesario. Otra cosa sería los contratos para realizar obras de infraestructura o mejoras, proyectos humanitarios para apoyo a la población civil, que normalmente los lleva la parte civil del equipo de reconstrucción provincial, AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, y que tiene unos créditos a través de donantes o a través de... Nosotros hemos funcionado fundamentalmente con una serie de créditos establecidos por la Fuerza Logística Operativa, el Ejército de Tierra, para cubrir las necesidades de la misión, y luego aparte con créditos que venían normalmente en especies de empresas que ofrecían ayuda humanitaria del tipo que fuera y que nosotros repartíamos. Sí es verdad que para pequeños proyectos que se llaman proyectos de impacto rápido, es decir, sabemos de una necesidad urgente como un pozo en una población y eso para ellos es vital y no es tan importante como para que AECID tenga que tener responsabilidad, pues nosotros teníamos créditos para poder hacerlo y contratábamos fundamentalmente empresas locales para darles trabajo y para que ellos pero eran créditos a lo mejor de 6.000 euros, 5.000 euros, o sea, cosas en las que nosotros teníamos esa autorización por parte del mando de operaciones para poder hacer y que, se hacía de esta forma. Sí que es verdad, y esto ya es una opinión mía particular, ha habido contratistas, pero contratistas oficiales, que han aprovechado la necesidad urgente de tener determinado material para transportar cosas, pues cobrando unos precios altos. Pero desde luego esto era un tema que se controlaba desde la Fuerza Logística Operativa, desde España. Bueno, hasta aquí esta primera mesa. Solamente dos cosas, ya no podemos más preguntas. Ahora luego va a haber un turno de preguntas también con... Bien. Al principio has hablado de la sorpresa con la forma de resolver los conflictos y digamos el concepto de derechos humanos que podemos tener nosotros y el que puede tener la población de esa zona. Yo solo hablo de sorpresa. No digo que les obligue a cambiar el sistema, no. Bien. Sí. Muy bien. Lo entiendo perfectamente. Este no es el discurso de los militares. Los militares no tienen discurso. Los militares hablan de las operaciones en las que despliegan y de cómo se preparan para cumplir con una misión, unos cometidos y unas reglas que les vienen impuestas.
hay una cosa que se llama ROES, que son reglas de enfrentamiento, en la que nos dicen en qué te puedes meter, en qué no te puedes meter. Y yo creo que España es de los países ejemplares a la hora del cumplimiento estricto y del respeto a las costumbres y a la forma de hacer las cosas de los pueblos donde desplegamos. De hecho, y esto es conveniente que lo sepa todo el mundo, los españoles son muy bien recibidos en todas partes, son mucho más abiertos. Un español, por muy coronel que sea, se toma un vino con uno que está por allí y que es su costumbre ofrecer, y te tomas el té y no te da esa cosa de decir, ¿cómo me voy a tomar un té aquí? A ver si resulta que el agua me estropea la tripa. Los americanos, los alemanes, los franceses van de otra manera por la vida. Pero yo tampoco me meto con eso. Ellos tienen sus normas y a un americano no le autorizan a que haga determinadas cosas con la población. ¿Qué es lo que ocurre? Que pretenden imponer no en los países en los que se está interviniendo ahora, porque donde se está interviniendo, por ejemplo en Mali, lo han pedido ellos. Que por favor se les ayude, que por favor se les forme a sus fuerzas para poder garantizar la seguridad de la población y poder enviarlas al norte a que ocupen determinados puestos. No se está haciendo, por lo menos el ejército español en la operación EUTM Mali, nada que no hayan pedido. ¿Que en otras ocasiones y en otro tipo de conflictos se ha podido hacer? Pues seguramente sí. Pero habría que ver cuáles eran las circunstancias, por qué se hacía y, desde luego, si eso era lo que iba a generar la estabilidad del país o no. Porque ese es el fracaso de muchas misiones. El hacer hoy esto y en cuanto te vayas vuelven a lo mismo de antes o peor. Bueno, pues ese es el planteamiento que tendrán que hacerse los países que envían sus fuerzas a esos escenarios con una misión concreta y con una duración del mandato la que ellos consideren. Nosotros, desde luego, lo puedo decir porque lo he vivido, creo que somos el ejército o de los ejércitos más respetuosos con la población y las costumbres de los sitios donde desplegamos que existen, sinceramente. Gracias por las preguntas y también gracias al coronel por la respuesta. Dos cosas solamente. Vamos a hacer un break ahora, hay café y algún tentempié en la cafetería y volvemos en unos 20 minutitos, por favor, con Ángel Gonzalo y Javier Bernabé. Hasta ahora.